Bueno, Pedro, amigos, queremos presentar nuestro estudio. Está con nosotros, nos acompaña Jorge Cuevas. Jorge es autor de Liderazgo Cuántico, un libro y una metodología, entiendo, pues, que apoya a las empresas para diferentes temas en sus estrategias y en su ejecución. Y queremos darle la bienvenida a Jorge. ¿Cómo estás? Hola, buenos Carlos. días. Muy contento de estar aquí contigo, Carlos. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Liderazgo Cuántico, así se llama tu libro y así se llama también la metodología. Así se llama el sistema y así se llama el libro, así es. O LQ, como lo conocen la gente que ya lo usa, ¿no? ¿Qué es? LQ es un sistema muy sencillo mira, yo te lo pondría así. Hoy en día no tenemos problema las personas por accesar o por tener acceso a la información. Sí. A la información en general. Lo que nos cuesta ahora es, entre tanta información, cómo manejar nuestra mente. Y estas son herramientas. LQ es un sistema con varias herramientas que ayuda a ejecutivos, a colaboradores de empresas y a personas a tener claro dónde están, hacia dónde van, con qué estrategias lo van a hacer. Yo diría a enfocar su mente en una época de dispersión. ¿En qué consiste, digamos, cuáles son los pasos para que esta metodología, cómo se explica, paso ABC? Bueno, sería sencillo. De hecho, te traje, yo lo que quisiera decirte para poder explicar en ABC, sí, es que la diferencia que hace la metodología es que las herramientas son físicas. Normalmente tú ves que las metodologías son un poco mentales, no las tienes como juegos y todo. Más entonces, algo, yo creo que lo innovador de la herramienta es que la hacemos con base a juegos. Haz de cuenta que tú te estás poniendo a jugar cartas o te estás poniendo a jugar en un tablero, pero en lugar de un ajedrez, el ajedrez es tu puesto en la empresa o el ajedrez es tu plan de vida y carrera. Y a partir de eso ya son 4 etapas muy sencillas que maneja LQ. Al principio era como Alcohólicos Anónimos, eran 12 pasos y hacía bolas el sistema, pero yo creo que ya con estos 14 años de experiencia lo hemos ido sintetizando hasta que quedó en 4 etapas. 4 etapas, ¿cuáles son, digamos, para que la gente diga, conozco el liderazgo cuántico a partir de lo que estás diciendo ahora en este micrófono? ¿En qué consiste específicamente? ¿Cuáles son estas 4 etapas? Mira, ante cualquier situación que se viva, Carlos, las 4 etapas que nosotros manejamos con equipos de trabajo, repito, con colaboradores, etcétera, lo primero que tú tienes que hacer es explorar la experiencia que estás viviendo como colaborador en una empresa. Hay gente que no explora, que nada más opina. Yo les digo opinadores precoces, ¿no? Entonces, imagínate que llega contigo tu equipo de trabajo, oye, pasó tal cosa, y tú como gerente lo primero que haces es darles tu opinión. Pues la estás regando, porque lo primero que necesitas es tener un modelo, un método, de tal manera que tú puedas investigar qué pasó. Oye, no llegamos a la cuota, si llegamos, qué sucedió. Normalmente eso lo hace el coaching, pero lo aprendes en un plazo muy largo, y aquí lo hacemos con... ¿Eso son como cartas? Con cartas. Con cartas. Oye, ¿cuáles son los antecedentes de este proyecto, maestro? Oye, ¿dónde estamos? ¿Con qué talento contamos? Pero lo hacemos con cartas y muchos dicen, LQ es una especie de acordeón primero para poder explorar la situación que estemos viviendo. Llámese equipo de trabajo, llámese área de marketing, lo primero que se hace es explorar. A ver, por ejemplo, una carta de estas que dice y para qué sirve. Y te la ubico, con mucho gusto. Te voy a poner de las que más me gustan, ¿te late? Sí. Bueno, por ejemplo, este tablero. Ajá, aquí está Jorge con como una especie como de pizarrón, sí, un tablero. Es un tablero, es el tablero de estrategia. Entonces tú aquí vas a poner dónde estás en el mismo tablero, sí, por un decir en tu puesto, a dónde quieres llegar, qué te lo está impidiendo. Y si sacaras una carta diría, ¿cuáles son los antecedentes de esta situación? Esta carta te explica en dónde tienes que colocar la ficha. Yeah. De tal manera que tú dices que los antecedentes es que no llegamos a la cuota de ventas en 3 meses. Yeah. O que tenemos un problema por la sequía. Sí. O que tenemos que partir de un antecedente. Sí, el mercado se cayó o alguna razón hay. Así es, nada más que la idea de la herramienta es que tú tomes las riendas. El mercado se cayó, ¿tú cómo le vas a hacer? Esa es la pregunta siempre de un innovador, ¿no? La segunda es, oye, ¿en qué estatus está el proyecto, no? Y la misma carta te va dando ejemplos. Oye, está en arranque, está en sueño guajiro, está en ajuste. Luego puedes tener, oye, ¿cuáles son las situaciones emocionales de tu equipo de trabajo ante este proyecto? Y todo lo vas plasmando en la primera línea. Sí, puedes describir, imagino, están entusiasmados o están desanimados. Claro. Describes lo que está ocurriendo. Porque tienes que partir de ahí, ¿no? Si tu equipo está desanimado, tienes que hacer una estrategia para hacerlo. Si hicieron un cambio de plataforma tecnológica y todo el mundo extraña el sistema anterior, porque a veces hasta tumba le hacen, entonces hay que identificarlo. Pero luego vas a identificar, oye, pero ¿con qué cuento? ¿Con qué recursos? ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Vas ascendiendo en el tablero. Así es. En la parte de la descripción hacia los recursos y me imagino después las soluciones. Aquí las soluciones son las flechas, ¿no? Y lo interesante es que normalmente en una época donde la operación nos come en todos lados, donde la actividad nos trae a todos vueltos locos, pensar en soluciones diferentes yo creo que hace una gran diferencia. Entonces primero planteas, Carlos, ¿dónde estás? ¿Con qué recursos cuentas? ¿A dónde vas? ¿Y qué te lo está impidiendo?
por último defines cuáles son las estrategias con las que le vas a entrar. Estás mencionando el tema, en paralelo a esto, del tema del coaching. Yo quisiera saber cómo se involucra el coaching, o si todo esto que nos dices es coaching, cómo lo podemos embonar dentro de tu metodología. Bueno, el coaching, por ejemplo, el ontológico principalmente es un modelo conversacional, ¿no? Sí. Entonces, normalmente lo que hace es preguntarle a la otra persona para descubrir dónde está y a dónde va. La diferencia que hace el EQ es que más bien lo plasmas visualmente y que además tú no tienes que estudiar 10 meses para hacerlo. Un ejecutivo puede tomar esto, estudiarlo un día completo y empezar a ayudarle a su equipo de trabajo a ubicar dónde está, hacia dónde va y cómo lo va a hacer. Ya. Ahora, esto sirve, bueno, nos dices, pues prácticamente para cualquier persona, ¿no? Que quiera lograr algo. De hecho, por eso las versiones de cartas, Carlos, tenemos versiones de cartas que en este caso es de emprendedor, la que me traje, o para el directivo de una empresa, o para un puesto en específico que ubique cuáles son los objetivos de su puesto, e incluso estamos desarrollando para deportistas. Entonces, nada más cambias de carta si cambia de actividad. Perfil exactamente. De la gente. ¿Quién lo está usando más esto, Jorge? Pues fíjate que ahora nos tocó con una compañía que hace vehículos, por ejemplo, nos ha tocado que 3,000 de sus vendedores estén utilizándola para ver, pues para hacer esta situación, por ejemplo, ¿no? También nos ha tocado en fusiones de empresas transnacionales, cómo le haces también para adaptarte mejor a los cambios. La están usando, bueno, hemos formado ya diferentes entrenadores en el país y las prácticas son servicios sociales. Entonces lo que ha sido maravilloso es que luego vas con una señora que tiene un puesto y que vende mazapanes y su estrategia le sale que va a invertir 20 pesos más en mazapanes, ¿no? Yeah. Y lo mismo te toca al director de una empresa que se da cuenta que su estrategia es comunicar su estrategia, porque a veces tenemos estrategias muy complejas. Pero no las comunicamos. No las comunicamos. Y con este modelo, como es muy visual, Carlos, es como muy fácil decir, maestro, este es el barco, tú cómo te tienes que subir. Claro. Ahora, el libro, me imagino, bueno, me decías hace un rato fuera del micrófono que está a la venta desde finales del año pasado. Sí, desde finales del año pasado y ahorita ha repuntado mucho más. Así es, el libro Liderazgo Cuántico te explica estas 4 etapas que te comenté, la primera de exploración, y te lo explica de manera como muy sencilla, muy divertida, con muchas ilustraciones, pero para que las personas después de leerlo pues ya puedan empezar a aplicar. ¿Qué le dirías a un empresario que te escucha ahora, que de pronto está atorado en algunas de sus metas y me imagino te escucha y dice, quizá esta es una metodología que quisiera aprovechar? Yo lo que le diría a un empresario que está atorado es que nos atoramos porque traemos una visión de zoom in muchas veces. Estamos metidos en el problema y que lo que le ayudaría la herramienta es a salirse del problema, a ver los toros. Dicen que los toros se ven mejor desde la barrera y aquí la idea, si te fijas, es poder ver las cosas de lejos y tomar decisiones basado en un panorama global y no en el estrés que estoy viviendo en el momento. ¿Cómo contactarte, Jorge? ¿A dónde buscarte? Si la gente quiere, no sé si tienes tu página o... Con mucho gusto, Carlos. Te doy página y la cuenta de Twitter. La página es jorgecuevas.com o liderazgocuántico.com. Nos pueden localizar también en el 01800 839 1757 y mi Twitter es @jorgecuevasd. Perfecto, pues padrísimo, pues suerte. Yo creo que esto está como muy sólido, ¿no? En su metodología, muy práctico y va directo a lo que seguramente mucha gente está necesitando ahora para ejecutar, ¿no? Que es pues parte de lo que a veces falta en este país. Yo creo que si todos en México tuviéramos claro dónde estamos y para dónde vamos, sí, le damos la vuelta al país. Hay una realidad externa, pero hay que empezar también por tomar las riendas de lo nuestro. Para eso sirve la metodología. Así es. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Jorge Cuevas, autor de Liderazgo Cuántico, libro y metodología que, bueno, pues ahí está disponible para mucha gente. Es cuando tú te la crees, ¿no? Sí. Ahí es en donde empieza todo. Fíjate que yo diría que una de las primeras manifestaciones cuánticas del hombre es la oración. Cuando la gente ora, en realidad lo que está haciendo es convencerse. Y está decretando algo. Está decretando. Claro. Esa es una... mira, cuando te dicen, oye, qué bien te ves, tú dices, nah. Ahí ya. Tú ya dijiste, no, bien. Sí. Y el momento que te dicen, qué bien te ves, sí, ¿verdad? Sí. Y lo aceptas. En ese momento tú empiezas a proyectar lo que a lo mejor hay mucha gente que no acepta, ¿no? O sea, es decir que las cosas se pueden hacer y eso es el principio de los grandes cambios, ¿no? ¿Estoy interpretando bien? Yo estoy totalmente de acuerdo, Pedro, porque es el principio de los grandes cambios y el principio de los no cambios es que el principal obstáculo es justo lo que traemos en la mente. Si tú le pones una barrera a lo que quieres hacer... Por lo mismo, si te ganas la lotería y no te cambias el chip, te quedas pobre en 2 meses. Sí, sí. Claro.
Claro, por supuesto que sí, eso es muy cierto. Hay que estar convencidos de lo que uno quiere en la vida, siempre. Gracias, gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos, Pedro. Gracias, muchas Placer. gracias.